Se jugaba la 13ª jornada de la segunda división neerlandesa, donde el Dordrecht hacía una visita a la casa del Helmond Sport. Para dicho encuentro, Stefano Carrillo saldría desde el silbatazo inicial. El mexicano buscaba integrarse con sus compañeros, colaborando en los traslados para tener mayor volumen de juego. Pero Carrillo también hacía su esfuerzo hacia atrás, apoyando con la recuperación, yendo a presionar desde la salida y bajando hasta su propia área para mostrar solidaridad con su equipo. En ese aspecto, el juego del mexicano fue más de sacrificio, moviéndose principalmente por la banda derecha, manifestando compromiso al mantener el ritmo elevado la mayor parte del juego. Si bien Stefano contribuía a las transiciones de su equipo, así como en la recuperación, el oriundo de Durango no tenía la influencia al ataque, siendo más un jugador de apoyo que alguien determinante para poner a prueba al portero. Los vestidos de naranja conseguían arrinconar a los carneros, por lo que el equipo visitante tuvo que agruparse en su propio lado del campo para fortalecer la defensa. Al minuto 25, Paul Jonch sacaba un disparo que fue desviado por un defensor, dejando sin posibilidad al arquero que ya se había aventado hacia el otro lado. El gol era reflejo del mejor juego que habían hecho los locales hasta ese momento. El Dordrecht trataba de aguantar los minutos posteriores y Stefano se mostró más intenso en dicha etapa del partido. Incluso le llamarían la atención porque llegaba de manera excesiva en algunas jugadas. Los visitantes tendrían que centrarse en la parte baja, y esto incluía al mexicano, que nunca escatimó esfuerzo para bajar a ayudar en labores de recuperación. Así llegó el descanso y los equipos caminaron a vestidores. Para el segundo tiempo, el mexicano ya no saldría a la cancha ya que sería sustituido. Los movimientos del director técnico funcionaban, pues al minuto 74 a Yannick Eduardo le filtraban la pelota para sacar un disparo que batió la portería empatando el encuentro. Y 4 minutos más tarde, el Dordrecht lograba revertir el partido con el gol de Hurre Van Aken. Con esta anotación, los carneros se llevan la victoria, en otra jornada donde el mexicano se iba en blanco. Así el equipo llegó a 19 puntos, instalándose en el 8º lugar de la tabla. Desde San Siro se celebraba la jornada 8 de la Serie A, donde el Milán recibía al Pisa, uno de los coleros de la liga. Y se podría pensar que sería un partido accesible para Santi, quien iniciaba el juego con el 11 titular. Al comienzo del encuentro se descubría la intención del director técnico Massimiliano Allegri, al poner al mexicano como punta y dejar que Rafael Leão tuviera más movilidad alrededor de él. Y de hecho, fue gracias a esto que el delantero portugués encontraría el espacio para mandar un derechazo que vencía al arquero. Todo caminaba según el guión establecido, y la anotación tempranera daba la impresión de que sería el preámbulo de más goles para los locales. La anotación también traería una cadencia distinta al partido, pues el Milán controlaba las acciones en el terreno de juego, pero como el club visitante se encerraba de manera prematura en su lado del campo, pisar el área se volvería una tarea difícil para los rossoneri. Santi trataba de ser un hombre generoso con su equipo, ayudando con la circulación del esférico, bajando también para recibir en medio campo y servir de enganche con el aparato ofensivo. Aunque el trabajo difícil no se encontraba en el círculo de la cancha, pues en dicha zona el Milán tenía superioridad, sino que lo complicado era cuando arribaban al área. Para este punto del juego, el Bebote había sido un elemento complementario, es decir, servía de poste a la espera del arribo de algún compañero, pero no tendría alguna oportunidad de gol, ya que generalmente se encontraba de espalda al arco. El tiempo se cumplía y con solo un gol de diferencia es como se iban al descanso. Para la parte complementaria, el Bebote buscaba su suerte y conseguía recuperar la pelota dentro del área rival. Sin embargo, cuando quiso enganchar, perdía la pelota y se esfumaba su opción. Más tarde Santi llegó para intentar cerrar la jugada, pero le punteaban el esférico antes de poder rematar. Pero sorprendentemente el conjunto blanco tuvo su momento de inspiración, proponiendo algunos latigazos a la ofensiva.
Aunque parecía que estos intentos no causaban mayor preocupación, el experimentado Juan Cuadrado realizaba una jugada individual que derivó en un penal por una mano del defensor. El mismo colombiano era el encargado de meter la pelota dentro de la portería al minuto 59. Santi esta vez no pudo marcar la diferencia, siendo su última jugada al minuto 74. Instantes después, el mexicano saldría de cambio en una actuación gris en este partido. Pero la sorpresa no llegaba hasta ahí, sino que al minuto 85 el Pisa lograba remontar el juego por un descuido en la línea defensiva. Los últimos minutos del encuentro, los rossoneri buscaron el gol con todo, y al minuto 92, Zaccaria Tecame salvaba al equipo con un riflazo que con suerte fue desviado para que el arquero simplemente observara cómo la pelota se metía a su portería. El Milán todavía pudo ganar el encuentro con una última jugada, pero la pelota pasaba rozando el poste. Así concluía el juego y el Milán se lleva un empate con sabor a derrota en su casa. De esta forma los rossoneri pierden el liderato y de momento se ubican en el segundo lugar de la tabla. Raúl Jiménez hilaba más de 3 partidos como titular por primera vez en la temporada debido a la lesión de Rodrigo Muniz, y en la jornada 9 visitaba el St. James Park para medirse al Newcastle. Los Whites tuvieron el primer ataque del partido tras el saque inicial. A Raúl le llegaba el balón antes del primer minuto, encaraba y trataba de jugar con Smith Rowe, a quien finalmente le rebotó el primer intento de disparo. Respondieron las urracas con un servicio al segundo palo y entre rebotes, Woltemade la puso en el poste. Se calmaban las emociones por un par de minutos, pero quedaba claro que los locales tenían algo más de chispa. Por eso el Fulham quiso imponer el ritmo con la pelota, esperando que su delantero les ayudara a avanzar yardas. Sumado a sus mecanismos de presión, los Cottagers adquirieron más profundidad en el campo, generándole una nueva oportunidad al Lobo al minuto 11, que no hizo una gran recepción en el corazón del área. Recortó al primero, pero el apoyo le tapó el ángulo de disparo. Eran los Whites quienes vivían su mejor momento, demostrando efectividad en la presión y provocando un par de errores en la salida de sus oponentes. Sin embargo, no fueron capaces de aprovechar el efecto sorpresa y la saga se recuperó correctamente. Calvin Bassey se equivocó de forma más grosera para los Whites, y con tantos metros para correr, Jacob Murphy batió a Leno con un disparo donde duele. Las secuelas del gol sacudieron al Fulham por algunos minutos, y esto lo aprovechó el Newcastle para presionarlos, poniéndolos nerviosos en su lado del terreno de juego. Pero el Fulham logró recuperarse, retomando los buenos hábitos que le habían permitido ser mejor por tantos minutos previamente. Caían servicios al área para el delantero mexicano, pero ninguno pudo conectarlos como se esperaba, y el esférico tenía que retrasarse para seguir el ataque por otro costado. En los siguientes minutos, el nacido en Tepeji se botaba y se involucraba más activamente en la circulación del equipo, siendo ese hombre extra que le permitía al Fulham manejar mejor la presión de las urracas. Jiménez también trataba de acarrear la pelota en velocidad, pero por su edad ya perdió la explosividad de antaño y por lo menos mantenía la posesión. En un tiro de esquina que consiguió conectar, el balón pegó en Botman. Sus compañeros recuperaron la pelota momentos más tarde, pero tampoco pudo superar al defensor rayado. Los Cottagers estaban dando un gran partido contra un equipo que compite en Champions esta temporada, pero les seguía faltando una marcha más para aprovechar la fatiga física de los locales. Aunque el balón llegaba al último tercio, el problema era encontrar a su delantero, que al tener más movilidad y no estar clavado se perdía la sorpresa cuando se acomodaba en el área. Con balón al espacio, Raúl aparecía por el costado izquierdo y con toque de primera encontraba el desmarque de Kevin, pero no hubo rematador. Kevin probó ser un gran revulsivo en la segunda mitad y desde su costado encontró a Raúl con un gran pase que partió el área. Nick Pope tapó el riflazo con una mano,
pero poco pudo hacer frente a Lukic, que estirándose completó la jugada. El resultado parecía reflejar de mejor manera lo que había pasado en el campo hasta entonces. El Newcastle no estaba cómodo y el Fulham sacaba provecho de sus transiciones con la solidaridad de Raúl en distintos puntos del campo. Nueva oportunidad en el área que llegaba desde un costado y en una segunda jugada controló con un toque e intentó una chilena con poca potencia que no sorprendió al portero. La presión de los Whites hacía estragos en la formación de los locales, que no se conectaban en el campo. La insistencia del Fulham le permitía recuperar y asociarse con muchos jugadores alrededor, avanzando con la idea de desarrollar el juego por las bandas. Sin embargo, a pesar de tener más tiempo el balón, dejaban crecer a sus oponentes con cada toque equivocado y cada malentendido en sus latigazos. De un momento a otro, el Newcastle consiguió replegar a los Cottagers en su propio campo, y el rol de Raúl pasó a cazar los balones largos en la frontal, además de ayudar en la recuperación. No podían salir con la comodidad de antes y habiendo superado el mal momento, los locales serían más efectivos para tapar espacios y cortar las conexiones del Fulham. Esta mejoría necesitaba un punto de fortuna, y llegó con un resbalón de Bassey que indirectamente desató el contragolpe definitivo. El rebote de Leno lo empujó Bruno Guimaraes. Nada más iba a poder realizar el mexicano, y los Whites hilan 4 derrotas consecutivas atascados en la parte baja de la tabla.